Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Luna Capital. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo el link que os llevará al vídeo. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida, en primer lugar colocamos el tablero en el centro de la mesa y sobre él colocamos diferentes elementos. Empezamos, por ejemplo, por estas cartas de planos de construcción. Tendremos que barajarlas, colocarlas formando un montón boca abajo en este dispensador y revelar 4 de ellas, una en cada espacio del tablero. También tendremos que repartir 3 cartas a cada jugador para formar su mano. Estas cartas estarían ocultas. Después también tenemos que sacar diferentes cartas de objetivo a corto y a largo plazo. 2 de ellas verdes boca arriba y una de ellas roja boca arriba. También tendremos que disponer las diferentes losetas de edificio. En primer lugar colocaremos las de la ronda A, es decir, las de la primera era, en el cohete y dejaremos a un lado la B y la C. Y de esta primera era sacaremos una en cada una de las zonas del tablero. También tendremos que colocar el marcador de última remesa en la primera zona del tablero y después tendremos que colocar la reserva de robots selenitas y de fichas de redistribución logística en sus respectivas zonas. Después de esto repartimos a cada jugador una de las losetas según qué tipo de jugador va a ser y las fichas para marcar los objetivos. Después seleccionaremos al azar un jugador inicial que recibirá la ficha de jugador inicial. Después de esto hay una pequeña fase en la que los jugadores, empezando por el último jugador y siguiendo hasta que llegue el jugador inicial, cogerán una de las cartas de su mano y podrán intercambiarlas por una de las 4 cartas que hay sobre la mesa. En este caso, por ejemplo, el jugador podría intercambiar esta por esta. Una vez se ha realizado esta pequeña fase en la que los jugadores podrán intercambiar una carta por una del tablero, habrá terminado la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida acumule mayor cantidad de puntos de victoria. Para ello, los jugadores iremos jugando cartas de construcción en nuestra zona de juego formando nuestra ciudad y colocando diferentes losetas de edificio en ella. Al final de la partida, cada tipo de edificio puntuará de diferentes maneras, ya sea por mayorías, ya sea por conjuntos adyacentes o por diferentes elementos, y el jugador que mejor haya planificado su ciudad será el ganador de este Luna Capital. Una partida de Luna Capital dura exactamente 12 rondas de juego, que están divididas en 3 fases, la fase A, la fase B y la fase C. Por lo tanto, tendremos 3 fases con 4 rondas cada una. En cada una de esas rondas, cada jugador jugará un turno. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas rondas. En cada una de las rondas de juego, empezando por el jugador inicial, cada jugador jugará una ronda. Y en cada una de estas rondas, el jugador tendrá que realizar 3 fases diferenciadas. En la primera tendrá que coger una de las 4 cartas que hay sobre la mesa y llevarla a su mano junto con todas las losetas que haya en la parte inferior de esa carta. En la segunda fase, el jugador tendrá que coger una de las cartas que tenga en la mano para colocarla en su ciudad y de esa manera ampliar el terreno edificable. Y en tercer lugar tendrá que coger todas las losetas de edificio que tenga y colocarla en huecos libres de su plano de construcción. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos turnos. En la primera fase, el jugador tendrá que seleccionar una de las 4 cartas de plano de construcción y llevarla a su mano. Imaginemos que el jugador quiere coger esta y llevarla a su mano. También se llevará todas las losetas de edificio que haya en la parte inferior. Después se revelará una nueva carta y una nueva loseta. Y por último, el marcador de última remesa se colocará en la región donde se haya revelado la última carta. Destacar que si un jugador, cuando decide qué carta se quiere llevar, se lleva la que está asociada al marcador de última remesa, tendrá que descartar del juego una de las cartas de su mano. Durante la fase 2, el jugador tendrá que elegir una de las cartas de su mano para colocarla en el tablero, formando su ciudad. La primera carta la podrá colocar donde quiera. En sus siguientes turnos, si quisiera colocar una carta, podría colocarla adyacente a la carta, ya sea por arriba o por abajo, pero siempre tienen que estar tocándose las esquinas. Hay que tener en cuenta que un jugador solo puede iniciar 3 filas de planos de construcción. No puede tener 4 filas en construcción. También es importante que el número que aparece aquí, en este caso un 6 y en este caso un 1, a izquierda o derecha, siempre tienen que ir de izquierda a derecha en orden ascendente. Es decir, yo este 6 lo podría poner aquí porque 6 es mayor que 1, pero no podría ponerlo aquí puesto que estoy incumpliendo dicha regla. Por lo tanto, yo para colocar esta carta podría colocarla aquí, aquí o aquí. Pues el jugador tiene que decidir qué carta jugar de su mano y colocarla en su tablero. Si se produce la situación en la cual el jugador no puede cumplir ninguna de las condiciones para colocar una de sus cartas, tendrá que colocarla boca abajo y esta carta no será ningún tipo de carta donde se podrán colocar losetas puesto que está boca abajo.
Por último, en la tercera fase del turno, el jugador tendrá que coger todas las losetas que haya obtenido en esa ronda y colocarlas en espacios vacíos de su tablero. Los espacios vacíos nos permitirán colocar cualquier tipo de loseta. Destacar que hay algunos edificios ya preimpresos en algunas cartas y que en alguna de ellas podremos encontrarnos andamiajes. En estos andamios solo se podrán colocar unas fichas específicas de edificio. Las fichas de edificio tienen un símbolo, como esta de aquí, que es una casita amarilla. Este tipo de edificios son los únicos que se podrán construir encima de los andamios. Una vez el jugador haya realizado su turno, es decir, haya elegido una de las cartas y se ha llevado la carta y las losetas asociadas, después ha colocado una carta sobre la mesa y ha colocado las losetas en su ciudad, pasaría el turno al siguiente jugador, que haría un turno de la misma manera. Y de esta manera iremos turno tras turno hasta que le vuelva a tocar el turno al jugador con el marcador de jugador inicial. Cuando le vuelva a tocar el turno al jugador inicial, estaríamos en la segunda ronda de la primera fase. En cada una de las rondas tiene que haber tantos edificios sobre la mesa como el número de la ronda en la que nos encontremos. Como estamos en la ronda 2, tendríamos que revelar nuevos edificios para colocarlos en la región número 2 de cada una de las zonas del tablero. Y por lo tanto, cada vez que un jugador escoja una carta, se llevará 2 losetas en vez de una. Esto irá en incremento en cada una de las rondas de cada una de las fases. Por lo tanto, seguiríamos jugando de la misma manera. Seleccionaremos una carta, nos llevaremos también los edificios asociados, revelaremos una nueva carta, revelaremos 2 nuevas losetas, puesto que estamos en la ronda 2, y colocaremos el marcador de la remesa en la carta que nos acabamos de llevar. Después el jugador escogerá una carta, la colocará siguiendo las reglas en el tablero, y después tendrá que colocar sus edificios en las posiciones que desee. Y después de esto le tocará el turno al siguiente jugador. Y de esta manera iremos jugando la ronda 2, la ronda 3 en la que habrá 3 edificios en cada localización y la ronda 4 en la que habrá 4 edificios en cada localización. Después de que hayamos jugado 4 rondas, la fase terminará. Al final de cada una de las fases dispondremos de una pequeña fase de mantenimiento donde miraremos si algún jugador ha cumplido un objetivo y cambiaremos las losetas a la de la siguiente fase. En primer lugar, tendremos que mirar si alguno de los jugadores ha cumplido los objetivos de corto o largo plazo. Para ello, por ejemplo, este de aquí nos indica que un jugador tendría que tener 3 cartas de plano en columna y en cada una de ellas tendría que tener un meteorito. Si algún jugador ha cumplido eso al final de la fase, cogerá uno de sus marcadores y lo colocará sobre la carta. En ese momento declarará que ha cumplido ese objetivo. Si algún otro jugador también ha cumplido el objetivo en la misma final de fase, también pondrá su marcador. Pero una vez colocados los marcadores en una fase, aunque lo cumplas en fases posteriores, no te llevarás la recompensa. De esta manera los jugadores tendrán que intentar cumplir lo antes posible los objetivos para llevarse los puntos. Después de esto tendríamos que hacer un cambio de losetas al final de la fase. En este caso de la fase 1 pasaríamos a la B, por lo tanto quitaríamos todas las de la letra A, pondríamos todas las de la letra B, quitaríamos todas las losetas del tablero y renovaríamos con una sola loseta en cada una de las localizaciones, puesto que empezaríamos la ronda 1 de la fase 2. Y en la fase B jugaremos de la misma manera. La primera ronda con una loseta, la segunda con 2, la tercera con 3 y la cuarta con 4. Y al final miraremos quién ha cumplido alguno de los objetivos y cambiaremos a la fase C. Iremos jugando de nuevo a la fase C hasta que acabe la partida. Ahora quiero explicaros cómo funciona cada una de las losetas del juego y cómo puntúan. En primer lugar tenemos los sistemas vitales, que tenemos de 3 tipos: de condensación de hidrógeno, de obtención de oxígeno y de condensación de agua. Y adicionalmente también tenemos los invernaderos, que puntuarán también de la misma manera, aunque invernaderos tenemos de varios tipos, aunque todos los tipos cuentan para este tipo de puntuación. Puntuaremos según la cantidad del mismo tipo adyacentes que tengamos en el tablero, y solo se puntuará la más grande que tengamos. Si tenemos una solo, por ejemplo, nos dará 1 punto, si tenemos 2 nos dará 3 puntos, si tenemos 3, 6, si tenemos 4, 10, etc. Por lo tanto, nuestro objetivo con este tipo de sistemas vitales será obtener la mayor cantidad posible adyacentes en nuestra ciudad. En segundo lugar tenemos los invernaderos. Los invernaderos ya hemos visto que puntúan según la conexión más grande de losetas adyacentes que tengamos en nuestro tablero. Adicionalmente, los invernaderos representan un tipo de fruta que tenemos cultivada en ese invernadero. Tenemos de 3 tipos: hay de peras, de manzanas y de limones. Aunque también tenemos algunos, como puede ser este, que son comodines, es decir, que tienen de todas. Al final de la partida, por cada set completo que tengamos de una de cada, es decir, si tenemos un set completo de peras, manzanas y limones, obtendremos 5 puntos. Si tenemos 2, obtendremos 12 puntos. Y si tenemos 3 de ellos, obtendremos 22. Los comodines nos permitirán elegir qué fruta conlleva para poder hacer los sets con más comodidad. Los meteoritos puntuarán por mayorías, es decir, al final de la partida el jugador con mayor cantidad de meteoritos obtendrá puntos dependiendo del número de jugadores. Si somos 2 jugadores, el primero obtendrá 10 y el segundo no obtendrá nada.
Si somos 3, el primero obtendrá 10, el segundo 2 y el tercero nada. Y si somos 4, el primero obtendrá 10, el segundo 5, el siguiente 3 y el último ningún punto. También tenemos las oficinas de ventas con el símbolo del dólar. Cada una de ellas nos dará 2 puntos al final de la partida. También tenemos las losetas de construcción, que tenemos que puntúan de 2 tipos diferentes. En primer lugar tenemos estas de aquí que puntuarán por cada tipo de loseta que haya adyacente a esta loseta en nuestra ciudad según el tipo que indica. En este caso nos indica meteoritos. Por lo tanto, si tenemos esta loseta en nuestra ciudad ya adyacente, en las posiciones adyacentes a ella hay meteoritos, nos dará 2 puntos por cada meteorito que haya. Y esta de aquí nos dará 1 punto por cada edificio del tipo que indique, en este caso un edificio de construcción, nos dará 1 punto independientemente de dónde se encuentre. Y por último tenemos algunas losetas con efectos diferentes. Tenemos el equipo de demolición, que lo que hace es que podremos colocarlo encima de cualquier loseta o de cualquiera de las regiones que tenga algún edificio preimpreso, y esto contará como que el edificio está destruido. Por lo tanto, encima de la loseta de demolición podremos colocar cualquier loseta. También tenemos algunas losetas que, aparte de su efecto, también nos otorgarán o robots selenitas o estas fichas de reconfiguración. Vamos a ver para qué sirve cada una de ellas. Si en algún momento tenemos una ficha de reconfiguración o un robot selenita, lo colocaremos en nuestra loseta de jugador y podremos utilizarlo en cualquier momento durante nuestro turno. La ficha de reconfiguración nos permitirá intercambiar la posición de 2 edificios que haya en una región y en otra. Esto nos permitirá coger una carta y coger un edificio que nos interese. Una vez gastada, la devolveremos al tablero. El robot selenita nos permitirá colocar una carta que normalmente no podríamos colocar. Este 9 aquí no se puede colocar porque el número es mayor al 1, pero podríamos colocar este robot en el número y de esta manera estaríamos ocultando el número. Por lo tanto, nos permitirá una mayor versatilidad a la hora de colocar las cartas en nuestra ciudad. Y con esto estarían vistas todas las losetas del juego. Como veis, hay muchas losetas de diferentes tipos, pero que tras una primera partida nos habremos aprendido cómo funciona cada una de ellas. Pues los jugadores iremos jugando ronda tras ronda hasta completar las 12 rondas de juego, y después de esto pasaríamos a la fase de puntuación. Para resolver la fase de puntuación tenemos un bloc que nos permitirá apuntar la puntuación obtenida por cada jugador en cada una de los tipos de puntuación según los edificios que tengamos del juego. Adicionalmente, aparte de las puntuaciones que ya hemos visto de cada una de las losetas, obtendremos 3 puntos adicionales por cada una de las cartas de plano de construcción que nos quede en la mano. Y también obtendremos puntos por cada uno de los objetivos a corto y largo plazo que tengan un marcador sobre ellos de nuestro tipo. Y después de esto y contar todos los puntos, el jugador con mayor cantidad de puntos será el ganador de este Luna Capital. Y esta es la explicación de cómo se juega a Luna Capital, la nueva propuesta familiar de Devir, en el que los jugadores tendremos que seguir unas simples reglas para ir construyendo nuestra ciudad, pero que al final hay muchas decisiones que tomar para ser el jugador que mayor cantidad de puntos obtenga. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.